El Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, organismo del Ministerio de Cultura, adscrito a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, tiene el gran placer de presentarle hoy a nuestra audiencia nacional e internacional la conferencia El destino de Venecia y su laguna, que dictará el doctor arquitecto George Latour Heinzen. El doctor George Latour Heinzen es graduado en arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU. Es doctor en arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, especialista en restauración de los monumentos y de los centros históricos en Florencia. Ha estudiado historia de la arquitectura con Manfredo Tafuri en Venecia. Estudió estética y filosofía con Massimo Cacciari en Venecia. Especialista en urbanismo y planificación territorial en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Estudió historia de la arquitectura de Andrea Palladio en Vicenza. Arquitecto por 15 años de Gregotti Associati International en Milano. Profesor a contrato de composición arquitectónica en el Politécnico de Milano. Ha sido profesor invitado en Milano, Florencia, Venecia, Roma, L'Aquila y aquí en Santo Domingo, en la UNPU, en la Pucamaima, UNIBE y en la UCE. Entre sus proyectos venecianos, vamos solamente a destacar sus proyectos realizados ligados a Venecia. Está el nuevo sistema de transporte de Venecia con Studi Territoriali de Venecia, restauración del Palazzo Battaglia, restauración del Palazzo Bonfondani en Venecia, restauración de la Scala de Cavernardo, proyecto nuevo aeropuerto Marco Polo de Venecia, proyecto nuevo estadio de Venecia, proyecto organización Piazzale Roma, todos en Venecia. Este último fue presentado en la Quinta Bienal de Venecia en 1991. Con ustedes, el doctor arquitecto George Latour Heinzen, con la conferencia El destino de Venecia y su laguna. Adelante, George. Sí, buenas tardes. Yo quiero agradecer ante todo al Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español y sus, otras entes afiliados. Quiero agradecer al profesor, al arquitecto Esteban Prieto por la organización, por la coordinación de esta presentación. Y quiero agradecer sobre todo a todas las personas que están conectadas. Estimados señores, queridos amigos, cualquier cosa que cada uno de ustedes haya oído hablar sobre Venecia, ninguna supera la magnificencia y el esplendor de la realidad. Las más extravagantes visiones de las 1001 noches no son nada delante de Piazza San Marco o de la primera impresión que se tiene del interior de la basílica. Venecia está más arriba, está más allá. Venecia está fuera de la portada de cada imaginación humana. Yo me siento esta tarde sumamente complacido y debo admitir un poco emocionado, porque aquellas personas que me conocen saben perfectamente la admiración, el amor y el respeto que siento por la ciudad. Una ciudad donde viví por 8 años, donde estudié, trabajé en importantes proyectos, incluyendo la restauración de algunos palacios, y que en algunas ocasiones participé como profesor invitado del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, donde precedentemente me había graduado.
Debo decir que en esos 8 años, pero también debo decir que en los siguientes 15 años, cuando me trasladé a Milano, puntualmente regresaba cada viernes a Venecia, porque ahí tenía mis amigos y mis principales intereses. Debo decir que en esos 8 años de vida en veneciana, digamos que convivir con el fenómeno de las altas mareas, que en Venecia se llama agua alta, era casi un hecho normal. En algunos periodos del año, sobre todo en los meses de otoño, las mareas, las altas mareas, inundaban las partes más bajas de la ciudad. Esas partes bajas son el área de Piazza San Marco y los alrededores y el interior de la basílica. Digamos que convivir con ese fenómeno era casi una normalidad y claramente las autoridades municipales organizaban para lograr, digamos, la funcionabilidad de la ciudad, colocaban un sistema de pasarelas, como vemos en esta imagen, y garantizaba claramente la circulación en esas áreas temporariamente inundadas, tanto para turistas como para residentes. Convivir con el agua alta prácticamente era un fenómeno normal y a veces hasta bastante poético, digamos así. Sin embargo, debo decir que esas imágenes que pude apreciar del pasado 15 de noviembre del 2019, o sea, hace unos meses, realmente me impresionaron. Me impresionó ver la entrada, el ingreso del Instituto Universitario de Arquitectura, donde está la sede central, donde están las oficinas, está la aula magna, está la biblioteca, en estas condiciones. Unos 20, 30 centímetros, uniforme totalmente, inundados uniformes. En otras veces habíamos visto unos pequeños charcos, unas pequeñas partes, digamos, donde el agua un poco subía, pero nunca en 8 años vi una situación y pienso que en los últimos 30 o 40 años no se ha visto una situación de esa uniformidad de inundación. Aquí en esta sede, donde están las oficinas centrales, donde está el aula magna, donde está la biblioteca y las aulas universitarias del Departamento claramente de Arquitectura, corresponde un viejo claustro a la derecha, la iglesia de Tolentini. Digamos que esas oficinas están organizadas en los espacios de ese claustro antiguo, histórico. Debo decir que, bueno, para decir algo más, esa entrada fue diseñada por el famosísimo arquitecto veneciano Carlos Scarpa, que fue luego realizada, luego su muerte, por el amigo, el profesor Sergio Los. Debo decir también que ver la sede de urbanismo, donde pasaba gran parte del día en estas condiciones, esta es la entrada lateral de los estudiantes al bellísimo Palacio Catron, que da hacia el Canal Grande en su fachada principal, realmente me impresionaron, realmente me impactaron y seguramente provocaron la presentación de esta tarde. Para muchos especialistas, científicos, expertos en climatología, en geología y en cuestiones de arqueología ambiental y climáticas, claramente, Venecia no debería existir. Con sus más de 120 islas, más de 400 puentes, esta extraordinaria ciudad y numerosísimos canales, esa extraordinaria ciudad fue construida en el medio de una laguna. Venecia es un ejemplo de la determinación del hombre y su capacidad y determinación para conquistar la naturaleza. Hay muchas ciudades extraordinarias en el mundo, pero yo les aseguro que ninguna como Venecia. Y esos más de 20 millones de turistas que la visitan cada año quedan fascinados, admirados por la belleza de esos palacios alrededor del Canal Grande,
esas joyas de la arquitectura que fueron construidas con técnicas únicas al mundo. La ciudad pareciera prácticamente como flotar sobre las aguas, sin demostrar ningún peso aparente. De hecho, gran parte de la ciudad está sostenida, está soportada por pilotes de madera. 10 millones de troncos fueron utilizados para soportar los edificios, para soportar la ciudad, contradiciendo claramente todas las reglas de la planificación urbana. Los constructores de Venecia lograron dominar, conquistar la naturaleza con capacidad y construyeron sobre la superficie del agua una entera ciudad. Sin embargo, es el agua su principal amenaza. La historia de Venecia empieza hace más de 1500 años. En esa gran masa de agua en el mar Adriático italiano, al norte del Mediterráneo, esa gigantesca laguna que mide unos 50 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y que antes estaba formada por agua salobre, arena y barro. Era un lugar totalmente inhóspito que no interesaba a nadie. A partir del siglo V, los residentes costeros que vivían de frente a la laguna descubrieron la laguna como un lugar de refugio. Esos residentes, esas personas que vivían de frente a la laguna, se dieron cuenta que la laguna era una especie de fortaleza natural. Ellos sentían esa presión de las frecuentes invasiones de los pueblos bárbaros del norte que ocupaban los territorios que habían pertenecido a Roma luego de la caída del Imperio Romano y de Occidente. Esos residentes se dieron cuenta que, a punto, la laguna era una especie de fortaleza natural, porque impedía a las frágiles pequeñas embarcaciones de sus enemigos navegar y encontrar los caminos a través de los canales. Solo los residentes, los lugareños conocían perfectamente los canales y eso fue una gran ventaja, porque no tuvieron que construir murallas de protección. El núcleo de Rialto constituye uno de los primeros asentamientos de la laguna. Como vemos en la imagen, se construyeron una especie de estructuras, unas cabañas de madera con techos de paja. Claramente se buscaban en la laguna esos lugares más altos, más firmes, más estables. Por ejemplo, el mismo nombre Rialto significa río alto y indica claramente la parte alta del río. Hay otras zonas de Venecia. Venecia está dividida en 6 zonas, sestiere. Y, por ejemplo, el nombre del sestiere de dorso duro indica claramente algo de consistente, algo de duro, algo de estable. Los primeros pobladores de la laguna se establecieron en pequeñas islas, o sea, esos bancos de arena que estaban en el medio de la laguna. En esas pequeñas islas, claramente separadas de canales, de cursos de agua, construyeron unos pequeños pueblos. Esos pequeños pueblos se caracterizaban porque había un espacio central abierto, la piazza abierta, y alrededor de esta construían las casas, y en el medio una iglesia. En cierta manera, esto explica por qué en Venecia hay tantas iglesias y tantas pequeñas plazas en Venecia. En los siglos sucesivos, estas islas que estaban separadas una de otras, ¿no? Esos bancos de arena que estaban en el medio de la laguna, comenzaron a conectarse a través de puentes. Entre los pequeños pueblos que iban construyendo independientemente, se fueron conectando a través de puentes. Y, por ejemplo, es muy frecuente ver
puentes oblicuos al canal, al curso de agua, porque ya las islas estaban construidas y necesitaban conectarlos en los espacios que era posible conectar un puente. A partir del siglo VII, el espacio físico empezó a escasear. Y los pobladores de la laguna se dieron cuenta que la única posibilidad era construir nuevas superficies de soporte artificial. Sin embargo, el fondo de la laguna es el lugar menos apropiado para la construcción, porque se trata de un fondo de la laguna totalmente formado por diferentes tipos de sedimentos. Es un fondo de laguna totalmente inestable y aparte de eso está atravesado por una serie de corrientes submarinas que mantienen ese fondo de la laguna inestable en continuo movimiento, en continua transformación. Desde el punto de vista geológico es una especie, un ambiente entre la tierra firme y el mar. De una parte la tierra firme que con la desembocadura de los ríos aporta esa arena, esos suelos frágiles, esos suelos de turba que son unos materiales esponjosos, unas cosas débiles y frágiles. Y esos materiales, esos juncos que caracterizan las desembocaduras y esas especies vegetales que caracterizan la desembocadura de los ríos. Se trata de un fondo de laguna totalmente inestable y en continuo movimiento. Y eso explica en cierta manera por qué vemos algunas torres campanarias, algunos palacios de Venecia inclinados y fachadas deformadas, debido claramente a esos asentamientos que con el tiempo hacen es el peso de esas estructuras con ese fondo de la laguna inestable. La cosa interesante es que esas torres campanarias, esos palacios se inclinan, pero no colapsan, no se desploman. Entonces, ¿cuál es el secreto para que esas torres, hay algunas torres, como dije, inclinadas 1,60 m con respecto al eje vertical? ¿Cuál es el secreto para que esas torres campanarias se inclinen pero no colapsen? El secreto son los pilotes de madera. Cientos y cientos de miles de pilotes de madera fueron clavados en el barro para construir la ciudad. Cientos y cientos de miles de troncos, sobre todo de roble, fueron clavados en el barro para construir los edificios, los palacios y toda una entera ciudad. Los constructores venecianos se dieron cuenta que al clavar esos postes en el barro, lograban estabilizar el terreno, lograban crear una superficie estable, firme. Ellos descubrieron que debajo del barro había un estrato de arcilla llamada caranto, y al clavar esos postes totalmente embebidos en el barro, lograban llegar a esa superficie arcillosa, caranto, a una profundidad, como dije, entre 3 y 8 metros, y lograban crear esa nueva superficie de soporte artificial. En otras palabras, prácticamente los constructores, para simplificar, ellos delimitaban un área específica en la laguna, clavaban estos postes, totalmente clavaban estos postes en el barro, totalmente embebidos en el barro, luego dejaban entrar el agua al entrar en contacto con ese barro que estaba entre los postes, se comprimía y empezaba a endurecerse. Claramente los postes mantenían todo unido y evitaban que ese barro se desgarrara. Los constructores descubrieron que al estar embebidos en el barro, esos postes totalmente sumergidos en el barro,
esos troncos no se deterioraban, no se destruían, no se destruían. El motivo era que se creaba una especie de ambiente sin oxígeno que impedía a esos microorganismos que dañan, que destruyen la madera, que pudieran penetrar y dañar, destruir, deteriorar la madera. Y es impresionante ver cómo esos postes se encuentran totalmente intactos luego de siglos y siglos. Cientos y cientos de miles de troncos fueron utilizados para construir gran parte de la ciudad. Hay documentos que indican que, por ejemplo, debajo de la Basílica de San Marco, de la extraordinaria Basílica de San Marco, hay documentos que indican que fueron clavados más de 100.000 troncos. Debajo de los cimientos del puente de Rialto, hay documentos de nuevo que indican que hay unos 12.000 troncos. Y debajo de la extraordinaria, la bellísima Basílica de Santa María de la Salute, realizada en el 600, como agradecimiento por el final de la peste, que disminuyó de 1/3 la población europea, el Consejo de Venecia decidió dedicar esa Basílica de la Salute para agradecer a la Virgen la terminación de esta terrible peste que destruyó gran parte de la población europea. Es un proyecto de Baldassar Longhena, que fue iniciado a construir en el 1631 y se terminó en el 1687. Es totalmente de mármol y hay documentos que indican que fueron clavados para sostener la basílica más pesada, más de 1.100.000 troncos. Cientos y cientos de miles de troncos sostienen la ciudad de Venecia. Es una especie de bosque al revés, donde los troncos, repito, sobre todo de roble, sostienen los edificios, los palacios, sostienen la entera ciudad. Una especie de raíces que sostienen la ciudad. 10 millones de troncos constituye un número significativo de los bosques del norte de Italia de ese tiempo y sobre todo también de las zonas cercanas como la Dalmacia, la Croacia, Istria. Y esos troncos venían transportados a través de záttere o barcazas, digamos, por el agua. Los constructores colocaban de 8 a 10 troncos por metro cuadrado. Al traer los troncos, repito, a través de agua, y ya no podemos imaginar lo costoso que era la construcción en Venecia por metro cuadrado. Hay estudios que indican que la mitad de los costos de un palacio corresponde a la parte de los cimientos, las partes sumergidas. La otra mitad es a la parte que está sobre la superficie, que es la parte que vemos. 10 millones de troncos fueron utilizados para construir la ciudad en un ambiente, en un escenario totalmente extremo y adverso. 10 millones de troncos. Esos 400 palacios que fueron construidos en Venecia a partir del siglo XI, están sostenidos sobre pilotes de madera. Repito, con técnicas únicas al mundo. Pero los constructores venecianos tuvieron también que resolver otros retos, como por ejemplo, defender los edificios del agua salada o de los niveles de la marea, ese subir y bajar del nivel de la superficie del agua, del nivel del agua, que en Venecia sucede 2 veces al día.
También los constructores tenían que construir edificios livianos, poco pesados, para lograr, digamos, equilibrar ese sistema de soporte con respecto al peso que se lograba, que se aplicaba sobre la superficie. Y además de eso tenían que construir edificios flexibles, edificios elásticos. Para resolver el problema de la protección de los edificios del agua salada y sobre todo del subir y bajar de las mareas, de los niveles del mar, los constructores emplearon una técnica realmente ingeniosa y creativa. En este esquema que preparamos para esta ocasión, tratamos de simplificar. Vemos los pilotes de madera que están clavados en el barro, en la parte inferior. Entonces, sobre los pilotes de madera, ellos colocaban una estructura de madera, una especie de plataforma de madera, y sobre esta plataforma colocaban una serie de capas de ladrillo. Al llegar a la superficie del mar, de las aguas, ellos colocaban una especie de cadena, una especie de cinturón, una especie de sistema de protección en piedra d'Istria. Es una piedra, un tipo mármol blanco que viene de la zona de la Dalmacia, la región del Istria, piedra d'Istria. Este cinturón de protección es una piedra claramente totalmente impermeable y no viene dañada por el agua salada, o sea, digamos, no viene corroída por el agua salada y sobre todo es totalmente impermeable. Al lograr crear este cinturón de protección en el área de los niveles de la alta y la baja marea, eso impedía que el agua salada entrara en las partes más débiles internas al perímetro de los edificios y sobre todo que mojara los ladrillos de fachada, que son un poco más débiles. Ese cinturón, esa creatividad, esa ingeniosidad, esa sabiduría milenaria ha protegido la ciudad por siglos y siglos. Ese zócalo blanco que vemos en los edificios, en los palacios venecianos, tiene una altura, ese zócalo, que es igual a la amplitud entre la alta y la baja marea. Y este sistema ingenioso y creativo ha protegido la ciudad por siglos. Pero los constructores también tenían que construir edificios livianos. Tenían que tratar de no hacer edificios muy pesados que fuera claramente a provocar sedimento en esos frágiles cimientos, en esos troncos, en ese sistema que sostiene las estructuras. Ellos normalmente, regularmente, decidieron construir edificios de 3 niveles. Ellos se dieron cuenta que con 3 niveles lograban realmente mantener ese equilibrio entre el soporte sumergido y los edificios. Esos edificios tienen una gran particularidad, esos palacios. Tenemos que recordar que la fachada principal del palacio es aquella de frente al canal, paralela al canal, porque la vida se desenvolvía en barcas delante de los palacios. Y la fachada hacia la piazza, a la piazza posterior, que en Venecia se llama campo, la piazza. La cosa interesante del sistema de estos palacios es que las fachadas principales, las que dan frente al canal, la paralela al canal, era una fachada que sostenía prácticamente su peso propio. Ellos ingeniaron un sistema que las vigas de los entrepisos y de la estructura del techo estaba simplemente apoyada y podía moverse. Eso claramente dio como resultado, está en la fachada descargada, eso dio como resultado claramente que se podían construir en la fachada columnas muy finas y
a esas grandes superficies, esos grandes ventanales, esas grandes logias, como vemos en este bellísimo ejemplo, con toda esa elaboración. Y eso dio como resultado la creación del estilo arquitectónico veneciano, que es un estilo fino y elegante que caracteriza la ciudad. Los constructores a sapienza, por ejemplo, lo metemos en este pequeño ejemplo que da el edificio hacia el campo. Al estar la fachada descargada, podía crearse un asentamiento de la fachada, debido a que está prácticamente, en cierta manera, desvinculada de la estructura. Recordemos que los muros que soportan los entrepisos y la estructura del techo son los muros perpendiculares al canal. Ahora, la fachada hacia el campo, hacia el canal, podría inclinarse peligrosamente, y ellos, en este ejemplo que es visivo, así que se puede ver a simple vista, ellos lo inclinaban ligeramente hacia adentro, y así, si se producía una inclinación en el tiempo, se continuaba la inclinación, venía trabada por las vigas de los entrepisos y de la estructura del techo. Ya en los siglos sucesivos se comenzaron a colocar para anclar esa fachada de la estructura del edificio con este sistema de cadenas, que son muy frecuentes verlos en las fachadas de los edificios venecianos. Aquí tenemos dos ejemplos bastante comunes. Ellos amarraban dentro de la estructura de las vigas de los entrepisos y anclaban la fachada, vamos a decir así. Tenía un inconveniente, claramente, que siendo de metal, con el tiempo se oxidaban. La cosa realmente ingeniosa de los constructores venecianos fue el hecho de los constructores antiguos venecianos, fue el hecho de utilizar los materiales regionales, los materiales locales, los materiales que están en el sitio. Claramente el ladrillo, tratándose de una laguna compuesta de barro, y sobre todo el mortero de cal. El mortero de cal, en sustitución del mortero de cemento, era mucho más elástico, era menos rígido que el mortero de cemento, y utilizaban el mortero de cal, la unión entre los ladrillos, digamos lo que diríamos aquí, la mezcla de unir los ladrillos, utilizaban el mortero de cal. Digamos que la idea era tratar de producir un organismo vivo, un cuerpo vivo, que lograra responder a las eventuales solicitaciones que podría crear esa inestabilidad del fondo de la laguna, y la fachada de los edificios lograban, como una especie de amortiguador, tratar de responder esas frecuentes y posibles solicitaciones durante los siglos. Y claramente esto se ve clarísimo en la ciudad con esos palacios inclinados y esas fachadas deformadas, como vemos este bellísimo ejemplo. Digamos que los constructores lograron afinar esa sapiencia, esa sabiduría, que por ejemplo en esa zona del norte de Italia, sobre todo más al norte, la zona del Friuli, son frecuentes los temblores y los terremotos. Y por ejemplo en el 1970, un grandísimo terremoto destruyó algunos pueblos del Friuli, algunas ciudades del Friuli. Y ese terremoto en Venecia se sintió fuertísimo en el 1970. Y los testigos, hay testigos que cuentan que durante el temblor, durante el terremoto, esas grandes ventanales se movían como si fueran las velas de las embarcaciones, se desplazaban de una parte pero volvían a su lugar. Y no se desplomó ninguna de estas superficies, de estos grandes ventanales de vidrio. En cada patio de los palacios venecianos y de las plazas hay un pozo. Entonces uno se preguntaría, en una laguna de agua salada, ¿cómo es posible que haya pozos de agua? Son visibles en toda la ciudad.
los constructores venecianos se dieron cuenta que para la sobrevivencia de la ciudad deberían captar el agua potable. Ellos ingeniaron un método que vemos bastante claramente en esa sección, que dirigían las canaletas de los techos, los pluviales de los techos, a unos orificios que se ven alrededor del pozo. El pozo está formado claramente por el centro, por el pozo propiamente dicho, y alrededor esos orificios. Y claramente es una especie de gran recipiente, de gran contenedor que está lleno de arena finísima. Entonces, al canalizar esas aguas a través de esos pequeños orificios que están en todo el perímetro del pozo, el agua entraba lentamente por esos edificios, descendía lentamente por esos edificios a través de la arena finísima y luego emergía en el centro como agua potable y pulida. Aquí vemos un ejemplo durante la restauración de uno de esos pozos donde se ve clarísimo la parte del, digamos, del contenedor totalmente lleno de agua, de arena finísima. La cosa impresionante de estos pozos es que estuvieron funcionando hasta el inicio del siglo XX. Los constructores venecianos construyeron más de 1000 de estos pozos con un método, con un sistema que no existe en ninguna otra parte del mundo. El siglo XV, el 400, se caracteriza por el mayor esplendor, el mayor apogeo de la ciudad serenísima de San Marco, la ciudad de Venecia. Allí vivían más de 170.000 habitantes, más que nunca. Y ese esplendor, ese apogeo, era debido gracias a esa importante flota naval. Esas bellísimas, gigantescas naves que venían construidas en los astilleros de la ciudad, el conocido por todos y famoso Arsenal de Venecia, donde hoy se realiza gran parte de los pabellones de la Bienal. En el 400, en el 500, Venecia era la República Serenísima de San Marco, era una potencia naval del Mediterráneo. Andando adelante en los siglos, acercándonos ya al siglo XX, digamos que el agua que le dio esa particularidad, esa singularidad y esa riqueza a la ciudad, empezó en cierta manera la naturaleza a tratar de recuperar esas áreas, esos territorios que le fueron expropiados, y se volverán contra la ciudad de manera dramática. Ya acercándonos al siglo XX, digamos que el fondo de la laguna, el cambio del sistema de navegación de los canales para facilitar el desarrollo de la navegación, del transporte y de la industria, habían totalmente erosionado, habían cambiado totalmente los equilibrios de la laguna. Ya hacia el siglo XX la laguna había sido totalmente transformada. Para la industria fueron excavados 8.000 pozos para extraer debajo del fondo de la laguna agua para la zona industrial. Esas excavaciones, esos 8.000 pozos, extraían agua a través de bombas. Y en la década del 50, del 1950, se extraían diariamente 40.000 metros cúbicos de agua. Debido a la extracción de agua a través de bombas, esas capas que están debajo del fondo de la laguna, esas capas de agua empezaron a perder presión.
Y esos cimientos, esa gran variedad de cimientos comenzaron a compactarse y a ceder. En un fondo de laguna tan frágil y débil, esos se perdió la presión, se compactaron y empezaron a ceder. Eso en geología se llama hundimiento del terreno. Por esta razón, Venecia perdió 14 centímetros en 30 años. 14 centímetros en 30 años. Cuando se produjo la gran inundación del 4 de noviembre del 1966, que los niveles del agua llegaron a 1,94 m, la más alta de toda la historia, se detuvo inmediatamente la extracción de agua a través de bombas. Sin embargo, el daño es irreversible. Esos 14 centímetros no son recuperables. Debido al calentamiento, al deshielo de los glaciales, eso es un fenómeno planetario, los niveles del mar han crecido unos 10 centímetros. A la altura del mar ahora está a 10 centímetros más. O sea, resumiendo, prácticamente la ciudad de Venecia ha perdido 24 centímetros desde cuando esos edificios, esa es una foto del aluvión del 6 de noviembre del 66, quiere decir que debido a ese hundimiento de los 14 centímetros y ese alzamiento de los niveles del mar debido al deshielo de los glaciales, Venecia ha perdido esos 24 centímetros y cosa sucede. Esa protección, esa sabiduría, esa correa, ese anillo de protección en Pietra de Istria no es más eficiente, debido a que la ciudad se encuentra en una cuota -24. En otras palabras, no son las grandes inundaciones que provocan más daño, son el ahora continuo y bajar de las mareas, que hacen que ese cordón de protección, ahí lo vemos, esa parte en verde, como pasa sobre la protección de Pietra di Istria. O sea, esa protección que había conservado, que había protegido, excusate la repetición de la palabra, por siglos y siglos, ahora no es más eficiente. El agua salada moja los ladrillos más débiles. Esos ladrillos son sumamente permeables, es una especie de esponja. El agua salada entra dentro de los ladrillos, el agua se evapora y esas sales que quedan en el interior del ladrillo, se produce un proceso de cristalización que aumenta 12 veces su volumen y podemos imaginarnos lo destructivo y catastrófico que es para la ciudad. El agua de sal también, daña el mortero de cal y hace que esos ladrillos se flojen y se desprendan. Por eso es que cada vez más se están tratando de utilizar barreras metálicas de protección para tratar de, equilibrar y proteger los palacios. Un tercio de los palacios venecianos, por este motivo, necesita ser restaurado. Pero eso es solo uno de los problemas de la destrucción de la ciudad actual, bueno, de los últimos 50 años. El problema más dramático es ese desarrollo, ese aumento exponencial, esa frecuencia de las embarcaciones y de las lanchas a motor. Porque estas mueven el agua tanto por encima de la superficie como por debajo.
Las hélices de estas embarcaciones crean unas ondas sumamente dañinas para esos cimientos, para esos cimientos de los edificios que ya se encuentran desprotegidos debido a al nuevo nivel de la ciudad, esos menos 24 centímetros, y esas hélices empujan, agitan el agua que va contra los cimientos ya endebolidos, sí, ya débiles, y hacen que los ladrillos se desprendan. El agua agitada claramente empuja esas ondas, esa agitación del agua empuja el agua a través de las fisuras y de las grietas de los ladrillos, mojando realmente las partes más frágiles de la edificación. Ese perímetro protegido interno a los palacios, esos cimientos que se endurecieron por miles y miles de años. Repito, 1/3 de los palacios venecianos necesitan trabajos de restauración. Esto es un motivo que debilita peligrosamente la estabilidad de la estructura de los palacios, de la estructura de los edificios. Se han tratado de dar algunas respuestas, de algunas soluciones, como por ejemplo limitar la velocidad de las lanchas, sobre todo de los taxis acuáticos que navegan en los canales, y debo decir con no un gran resultado. Uno de los problemas de gran escala podemos imaginarnos que es la navegación de estas gigantescas naves, estos gigantescos cruceros turísticos dentro de la laguna a través de los canales históricos. Estas grandes naves que mueven a su paso una gran cantidad de agua, que desplazan una gran cantidad de agua, que es igual, según el principio de Arquímedes, igual al volumen que ocupan debajo de la superficie, y esto hace que a su paso el agua en los canales laterales suba rápidamente y luego baja, claramente mojando las partes más débiles. Debemos siempre recordar que la ciudad se encuentra, digamos, desprotegida debido a ese hundimiento y ese crecimiento de los niveles del mar. A su paso, hace que el agua suba en esos canales laterales y luego baja. Y al ser tan gigantescas, esas naves pasan muy cerca del fondo de la laguna, tocan el fondo de la laguna, ensucian el agua se vuelve negra, y luego, porque remueven todos esos sedimentos, y luego bajan. Podemos ver la diferencia con esos acontecimientos que han sucedido en estos últimos meses, debido al bloqueo total de la navegación, de esa actividad. Hemos podido apreciar con una cierta admiración la transparencia y el fondo de los canales de la laguna en estos últimos meses, debido a esta gran epidemia que ha bloqueado el mundo y que claramente ha totalmente detenido toda actividad motoria, toda actividad de transporte en Venecia. Eso es impresionante, ver esos canales transparentes. Vemos una foto aérea como se ve toda esa transparencia del fondo de la laguna, que realmente es impresionante. Venecia, esos 14 centímetros perdidos debido a la extracción de agua que explicamos anteriormente. Esos 10 centímetros que se han crecido los niveles del mar a nivel planetario, debido al deshielo y al calentamiento de los glaciares. Venecia se ve claramente la parte de la destrucción de las hélices y las lanchas y las embarcaciones a motor que explicamos precedentemente.
Venecia se ve agredida por muchos frentes. No hay otra opción que drenar los canales para tratar de realizar trabajos de restauración en los cimientos. El proceso de drenaje de los canales es un poco particular porque se pueden hacer en secciones de 50 metros. Y esto es debido a que al drenar los canales se podrían producir compactaciones geológicas de esa gran variedad de tipos de cimientos que podrían dañar los edificios cercanos. Por eso es que un canal no puede dejarse sin agua más de 3 meses. Hay otros procesos modernos, por ejemplo, como aquello de inyectar productos químicos en las juntas del mortero de cal para tratar de aislar la humedad, tratar de evitar la humedad. Debemos siempre recordar que todos estos trabajos en Venecia se hacen a mano, lo que hace sumamente costoso la restauración en Venecia. Todos estos trabajos se hacen a mano. Venecia, digamos que esa grandeza que le dio el agua a la ciudad, esa riqueza, esa particularidad, ahora se vuelve, repito, contra la ciudad de manera dramática. La ciudad dispone de unos 3 millones de euros al año para proteger los palacios, los edificios, pero se necesitarían un mínimo de 15 millones para poder dar frente a todas las restauraciones necesarias de los palacios actualmente. Digamos que ese hundimiento del fondo de la laguna, esa amenaza constante del crecimiento de las mareas, esa amenaza latente de ese crecimiento de los niveles del mar, claramente a nivel mundial, para muchos especialistas, expertos, profesionales en arqueología ambiental, en cuestiones marítimas y climáticas, en cuestiones geológicas, el destino de Venecia es hundirse. Hay previsiones que indican que para fines de siglos los niveles del mar subirán unos 1 metro, 2 metros, etc. Con esto quiero decir que el hundimiento de Venecia ya no es un escenario pesimista. Se necesita la ingeniosidad, la creatividad, las ideas de profesionales, de científicos, arquitectos, ingenieros, italianos, europeos, de todo el mundo para preservar, salvar la ciudad. El proyecto más empeñativo, más ambicioso de las autoridades italianas, del gobierno italiano, es el llamado Proyecto MOSE. El Proyecto MOSE, para tratar claramente de simplificarlo, es una especie de estructura, unos grandes cimientos, unos grandísimos bloques de hormigón que serán hundidos en las 3 desembocaduras de la laguna, o sea, las 3 entradas del mar Adriático dentro de la laguna, por donde claramente entran las altas mareas, por esos 3 puntos. Este sistema, llamado MOSE, es un sistema que consiste en esos gigantescos cimientos, esos grandes bloques de hormigón,
que sobre esto, como vemos en la sección, serán colocadas unas gigantescas compuertas móviles, metálicas móviles, como vemos en la imagen, y estas compuertas se alzarán e impedirán, bloquearán esas altas mareas e impedirán que entren dentro de la laguna. Es bastante representativo esta imagen. El proyecto MOSE claramente ha creado grandes expectativas, grandes esperanzas para los residentes. Aunque hay siempre muchos bandos contrarios y sumamente críticos al efectivo funcionamiento del MOSE. Y cuando será terminado, será indicado como una de las obras maestras de la ingeniería moderna, porque un sistema de ese tamaño no existe ni nunca ha sido realizado. Para nosotros hay una cierta incongruencia, porque sí, es cierto, es importante bloquear, detener el paso de las grandes mareas dentro de los niveles de la laguna, pero para nosotros es más importante, fundamental y prioritario resolver los problemas que están destruyendo la ciudad dentro de la laguna y que ya mencionamos anteriormente. Hélices de las embarcaciones y las lanchas a motor y sobre todo la navegación de esas grandes naves, cruceros turísticos que ya vimos. Por ejemplo, cuando se colocaron esos cimientos, recordemos que el proyecto MOSE tiene 10 años de retraso, está previsto para que entre en función en el 2022. No quiero entrar en la historia, pero es una historia bastante complicada en todos los sentidos. Y, por ejemplo, cuando fueron colocados esos cimientos en las 3 desembocaduras de la laguna, tuvieron que excavarlas para poder colocar los cimientos. Y ahora, ¿qué sucede? Que el agua, con las altas mareas del mar Adriático, entra mucho más rápidamente a la laguna, debido a que encuentra claramente las 3 bocas más profundas, y cuando desciende la marea, sale más lentamente de la laguna porque fueron estrechadas las 3 bocas para lograr colocar esas 79 compuertas, esos 79 elementos metálicos móviles, que serán lo que crearán esa barrera, esa especie de diga de protección. Es un sistema, como vemos más o menos en la imagen, digamos, hay una bomba que extrae el agua y las compuertas empiezan a subir y luego una especie de sistema como los submarinos. Hay mucha perplejidad. Algunos dicen que ese sistema funcionará solo para 1,50 m máximo, pero la última inundación que tuvimos en Venecia, del 15 de noviembre del año pasado, llegó a 1,97. En ese sentido, crea la duda de que una alta marea excepcional, el proyecto MOSE no sea eficiente. Pero como nunca ha creado grandes expectativas. En Venecia, es una imagen de las pruebas que se están realizando con ese sistema que nunca ha dejado nunca ha parado, ni aún con la gran epidemia que estamos viviendo. El proyecto MOSE se mantuvo en función para tratar de terminarlo en los tiempos ya en retraso, pero en un par de años. La cosa interesante es esto. En 1200 años se han producido en Venecia 7 grandes inundaciones. En 1200 años. La cosa dramática y alarmante es que 4 de esas 7 se han producido en los últimos 30 años. Con la llamada excavación del canal del petróleo, que permite a las petroleras navegar dentro de la laguna y acceder a la zona industrial de Porto Marghera, siempre dentro de la laguna, ese canal y esos
y otros nuevos canales cada vez más profundos y otros que están previstos realizarse, excavaciones para poder hacer navegar estas gigantescas naves turísticas por la laguna, los niveles, esa simbiosis ambiental entre laguna y ciudad se ha totalmente desequilibrado. El fondo de la laguna ha sido totalmente erosionado con las construcciones de estos nuevos canales. Debemos solo recordar que originalmente la laguna tenía un promedio de 1,50 m de profundidad. O sea que morfológicamente no estaba hecho para grandes embarcaciones. Cuando fue excavado el llamado Canal del Petróleo, fue indicado inmediatamente como una de las causas de la gran inundación del 1966. Se han hecho varias propuestas como para tratar de impedir la navegación de estas gigantescas naves dentro de la laguna que ofenden la laguna. Es una especie de pseudo-modernidad que ofende el aspecto histórico de la laguna. Debemos solo pensar que en la laguna navegan 3.000 naves al año. O sea que estamos hablando de un número importante al día y eso es inaceptable. Aquí hay una manifestación de grupos claramente de oposición que están en contra de la navegación de estas grandes naves. Se han propuesto muelles fuera de la laguna o grandes estructuras flotantes para impedir que esas naves naveguen en los canales históricos. No hay posibilidad de salvación, de preservación de Venecia, si esas naves siguen navegando dentro de la laguna. Porque o destruyen la laguna con la oración, con las excavaciones de esos canales, o destruyen la ciudad, como ya vimos. No hay posibilidad de solución a la destrucción de la ciudad si esas grandes naves continúan a navegar en los canales históricos. Aparte, claramente, de lo que hablamos, toda esa contaminación ambiental que producen esos motores, esas cosas. Y voy a hacer un paréntesis, no quería decir, pero se han producido algunos accidentes importantes. En Venecia, el año pasado, hubo una de estas naves que se desprendió del cable pilota y fue a impactar con uno de los muelles cerca del canal de la Giudecca, o sea, propio a cientos de metros de la zona histórica más importante, que es la zona de San Marco. Y quiero recordar la gran desastre del 2014, la famosa Costa Concordia, que pasó muy cerca de la isla del Giglio, eso en Toscana, porque en Italia tienen esa característica de querer pasar muy cerca de las costas, y en esa ocasión, que todos los vimos en todas las noticias mundiales, la nave se hundió, murieron 60 personas, se hizo una resolución del gobierno diciendo que se prohibía determinantemente acercarse a las costas a menos de 2 millas. La cosa increíble es que esta resolución no vale para Venecia. Otro de los problemas que están realmente cambiando los sistemas, los equilibrios de la ciudad, es el incremento del turismo. Esos antiguos palacios han creado todo un movimiento de la construcción. Esos antiguos palacios ahora son transformados en apartamentos y en hoteles, y debemos recordar que debido a esa gran actividad no siempre se logra controlar los trabajos que se están realizando, y muchas veces no se utilizan los materiales idóneos, y eso ha aumentado el peso de la ciudad y eso se siente en los cimientos. Venecia siempre ha sido un escenario de ideas
de proyectos, de indicaciones y sobre todo de provocaciones. Debemos recordar en la historia, por ejemplo, Alvise Cornaro a mitad del Cinquecento había propuesto una idea para Venecia, para proteger Venecia, de crear una especie de laguna artificial totalmente protegida por murallas de protección para salvar la ciudad, para mantener los equilibrios de la laguna. Estoy hablando de mitad del Cinquecento. Esa idea de Alvise Cornaro fue tomada en los últimos años por un profesional, un arqueólogo ambiental muy conocido de origen austríaca, donde él parte de la premisa y diciendo que llegará un momento que el proyecto MOSE deberá ser operado 2 veces al día si continúan a subir los niveles del mar y con ello los niveles de la marea cada vez más frecuentes. El proyecto MOSE se deberá activar 2 veces al día. A este punto, él dice, ¿y por qué no cerramos definitivamente la laguna? Un poco respondiendo a la idea de Cornaro, y construimos una gran laguna de agua dulce. Me imagino agua dulce para evitar la erosión del agua salada. Claramente indicando que un sistema de este tipo necesitaría unos 50 años para lograr crear esa transformación ambiental, para lograr cambiar ese sistema, esa simbiosis ambiental, o sea, totalmente desvincular la laguna del mar Adriático. Como dije anteriormente, Venecia siempre ha sido un motivo de grandes ideas. Recordemos los proyectos, el mismo Napoleón había propuesto unir Venecia con tierra firme, digamos, enterrando gran parte y producir una especie de conexión. Y no quiero mencionar todos los proyectos que se han sucedido. Quiero solo, esta imagen la preparamos nosotros un poco como provocación. El grupo futurismo del inicio del Novecento, el grupo futurista con Marinetti, eso es parte de la historia de las artes, etc. Marinetti proponía asfaltar totalmente el Canal Grande y construir una especie de grande autopista vehicular en medio de la laguna con la modernización de la laguna, dar una nueva modernidad. Esos proyectos se han sucedido, hay otros que se propuso una línea, un metro, una línea metropolitana submarina, claramente con las paradas en los lugares turísticos, en los lugares importantes de la ciudad, todo un sistema de línea metropolitana submarina que claramente iba luego conectada a la tierra firme y a todo un sistema de conexión mucho más general, así como autopistas, sistemas de parqueos debajo de Plaza San Marco, de salida en ascensor, etcétera, etcétera. Venecia siempre ha sido un escenario de provocaciones. Recordemos en los años 90, la propuesta es otra de las ideas de construir todo un sistema, una infraestructura que diera ciertas características de movilidad, autopistas, el sistema ferroviario, etcétera, etcétera. Siempre ha sido ese escenario de esas grandes provocaciones. Quería recordar que Venecia siempre ha mantenido esa resistencia a las novedades. Tenemos esa gran... O sea, Venecia siempre ha sido muy cautelosa y ha hecho resistencias a esa introducción de esas grandes novedades. En este caso, quiero mostrar rápidamente 3 proyectos de grandes maestros de la arquitectura del movimiento moderno. El proyecto para la Fundación Massieri de Frank Lloyd Wright sobre el Canal Grande, que fue rechazado por las autoridades venecianas. Debo decir que la arquitectura de esos grandes maestros, de esa capacidad de interpretar el texto, el tejido de un ambiente tan extremo como Venecia, podría haber enriquecido ya esa riqueza urbanística
de la ciudad. Sin embargo, estos proyectos con una visión, imaginémonos, el proyecto comprendía un ascensor totalmente en vidrio lateral que se ve en cierta manera a la derecha. Y también quiero mencionar el proyecto de Louis Kahn para el nuevo Palacio de Congresos, que debió haberse realizado en los jardines donde están ahora los pabellones de la Bienal, los jardines que el Selva construyó en el inicio del 800 en Venecia. El proyecto de Louis Kahn, toda una interpretación personal y artística de esos grandes maestros. Y quisiera claramente mostrar un proyecto interesantísimo, el proyecto del nuevo Hospital de Venecia de Le Corbusier, que también fue rechazado, no fue realizado, fue rechazado. Hay esa resistencia a esas grandes novedades. Y, repito, eso posiblemente fueron algunas oportunidades perdidas, porque seguramente estos maestros pudieron enriquecer con capacidad, creatividad e ingeniosidad esa riqueza, ese tejido de la ciudad de Venecia. Esos proyectos que fueron de los años 60 han siempre sido motivo de crear, de dar un amor, de modernizar la ciudad. Y hubo ese tentativo al inicio de los años 80, 90 de crear en Venecia la sede de la Exposición Universal. El partido que estaba en el poder tenía ese empuje, trataba proponía para sacar Venecia de la miseria, de ese ambiente un poco antiguo, un poco, según ellos, dañado, o sea, un poco anticuado, un poco retrasado, y proponían crear una especie de nueva Disneyland, un nuevo parque temático, claramente en este caso histórico, artístico de Venecia, y hubo esa propuesta sumamente importante, repito, del gobierno en ese momento italiano, que estaba en el poder en ese momento, y claramente hubo una oposición, sobre todo de la parte de los intelectuales de la cultura. Me recuerdo en las escalinatas de la Iglesia de la Salute, que esos grandes nombres, Vittorio Gregotti, Umberto Eco, y grandes personajes de cultura, digamos, protestando de una manera civil, de una manera silenciosa, con unas velas en las noches, sin ninguna expresión, sin ninguna, simplemente una posición firme para evitar esa propuesta de crear la Exposición Internacional Universal del 2000, Venecia con sede. Podría decir que hubo una pequeña prueba en el 1989, cuando se realizó en Venecia, delante de la Piazza San Marco, el famoso concierto de Pink Floyd. En Venecia se agruparon unos 250.000 personas esa noche para el concierto. Eso fue un desastre, una vergüenza nacional. O sea, no hay explicación. El Expo preveía más o menos 1 millón de personas al día para la Exposición Universal. Podemos imaginarnos la envergadura y la destrucción que esto habría sido. Venecia siempre ha sido ese motivo de crear una especie de parque temático, la Venice Land, la Benetton City, toda una serie de propuestas que se han mantenido en cierta manera, digamos, navegando en el ambiente, pero luego hay un momento, digamos, donde hay una oposición final y la ciudad se ha mantenido en cierta manera intacta en ese sabor, en ese contexto de la ciudad histórica por excelencia. Quiero mostrar un proyecto que fue presentado en la Bienal de Venecia del 2010, que tuvimos ocasión de visitar. El proyecto es una provocación, claramente, pero hay un sabor detrás que es preocupante. Ese proyecto fue presentado en el pabellón belga del grupo de arquitectura de Julien Dumerc, donde ellos
digamos, partían de la premisa que decían, bueno, Venecia debe ser protegida de las mareas, debe ser protegida del agua salada, debe ser repoblada. Entonces, ¿por qué no crear una especie de marco nuevo, un sistema de islas artificiales, un sistema de ciudad lineal, construida con decenas y decenas y decenas de rascacielos? Repito, es una provocación, pero hay algo que podría realmente dejar un sabor un poco preocupante, y lo diré al final por qué. Ellos parten de la premisa que necesitamos repoblar la ciudad, que necesitamos modernizar la ciudad y que necesitamos proteger la ciudad de las mareas y del agua. Y podemos crear ese arco, ese marco, digamos, de protección, como vemos en esta imagen del grupo de Julien Demers. No, ellos iban más allá, no querían ni siquiera decirlo. Ellos decían que, bueno, si como se está produciendo ese calentamiento global, Venecia podría cambiar su destinación y convertirse en una especie de destino balneare, de playas, debido a que el clima se calentará y Venecia podría convertirse, según las palabras del proyecto, el proyecto se llama Acqua Alta 2060. Decían que Venecia podría transformarse en la nueva Copacabana italiana. Claro que se trata de una provocación, se trata de un poco de un juego, ¿no? Pero yo quería mostrar un proyecto reciente del empresario de la moda Pierre Cardin, que en realidad es italiano, es de la zona de Treviso, muy cerca de Venecia, se llama Piero Cardin, todos conocemos el estilista famoso de moda, Pierre Cardin. Pierre Cardin compró, adquirió una propiedad de frente a Venecia, proprio de frente a la laguna, de unos 250.000 metros cuadrados. Estoy hablando de los años 2012, 2014, etc. Y en ese terreno, Cardin propone el rascacielos llamado Palais Lumière. El Palais Lumière es un rascacielos de 60 niveles. Y, como vemos en la imagen, es una plástica sumamente expresiva. Y con ese nombre podríamos imaginarnos que en la noche será un gran faro de luces, etcétera, el Palais Lumière. La cosa preocupante, y quería por eso mencionarlo, es que ese proyecto en cierta manera fue aprobado por las autoridades venecianas. Un proyecto de ese tipo cambiaría totalmente las perspectivas de la ciudad, la escala horizontal de esa simbiosis laguna-ciudad. Ese edificio es 144 metros más alto del campanile de San Marco, o sea, sería visible por en muchas partes de la ciudad y cambiaría seguramente ese contexto, esa horizontalidad, ese sistema de escalas horizontales que ha caracterizado ese ambiente natural de la laguna. El proyecto, repito, fue aprobado, un proyecto mucho más complejo, hay universidades de arte, hay zonas comerciales, etcétera, pero hay un rascacielos, no 10 edificios más bajos para desarrollar esa área, no, un gigantesco rascacielos. Me recuerdo una visita a París, en los afiches de las tiendas del centro venía promocionado el Palais Lumière, claramente especificando en grande con vista a Venecia. Ese proyecto fue, repito, en cierta manera aprobado, tanto así que se necesitaba cambiar el reglamento de las rutas de los aviones del cercano aeropuerto Marco Polo de Venecia, que se encuentra en las cercanías. Repito, este edificio está de frente a Venecia, pero prácticamente de frente a la laguna. Y para cambiar las rutas de los aviones, porque una torre de este tipo influiría seguramente en las rutas de despegue y aterrizaje de los aéreos. Y de nuevo, repito, el proyecto en cierta manera fue aprobado y el señor Cardin tenía o tiene muchas esperanzas de ver realizado una cosa de este género. Ahora mismo el proyecto se encuentra detenido por falta de fondos y también por una serie de oposiciones legales que se hicieron los organismos pensantes de la ciudad,
Pero queda esa preocupación de que una cosa de este tipo pudo haber sido probado y realizado. Yo quería mostrar un proyecto, este proyecto que pareciera a simple vista descabellado, sin embargo es un proyecto de un grupo de investigadores de la Universidad de Padua. Estos investigadores han hecho una serie de análisis de modelos estructurales, climáticos, etcétera, y ellos sostienen, se parecería descabellado, que inyectando presión agua en unos 12 agujeros, en una circunferencia de 10 kilómetros, inyectar 50 litros en cada uno de esos agujeros, 50 litros al segundo por 10 años, según sus modelos estructurales, debería producirse, aumentar la presión de esas capas. Estoy hablando de inyectar agua salada en esas capas que están debajo de la laguna. Recordemos, aquellas que fueron debilitadas, que se perdió la presión al extraer agua a través de bombas en los años 50. Sus modelos indican que inyectando esa agua a presión podría, según sus modelos, se produciría un levantamiento del fondo de la laguna completo y con ello también de la ciudad. Realmente ellos explican que hay problemas, que hay dificultades, porque debe ser un proceso muy lento, 10 años inyectando 50 litros por segundo, porque podían producirse, al crear esa fuerza contraria, podían producirse grietas y arruinar los edificios. El proyecto de esos investigadores de Padua está todavía en fase de estudio, están esperando los primeros fondos para comenzar a hacer las primeras pruebas. Ninguno de nosotros quisiera ver la destrucción de Venecia. No creo que nadie quisiera presenciar el hundimiento de la ciudad. No queremos una segunda Atlántida. Yo creo que se necesita la visión, la ingeniosidad de esos antiguos constructores que en un ambiente así extremo y adverso, lograron construir una extraordinaria ciudad. Lograron construir una extraordinaria ciudad sobre el agua. Se necesitan ideas iluminadas, se necesitan proyectos, indicaciones de profesionales de todo el mundo para lograr conservar la ciudad histórica por excelencia. Se debe preservar ese extraordinario milagro, un verdadero milagro hecho por los hombres. Gracias.